Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a una presentación más de las presentaciones de libros que solemos hacer cada jueves a las 6 de la tarde aquí a través de la Escuela de Letras de Extremadura. Hoy tenemos una presentación especial porque la estamos haciendo desde la Universidad Popular de Zafra, puesto que nos encontramos aquí Luis Sáenz y Dionisio López y yo, que soy Marta del Pozo, la directora del área de cultura de AUPES, responsable también de la Escuela de Letras y de talleres literarios. Nos encontramos aquí, como os digo, en la Universidad Popular de Zafra, porque estamos celebrando dentro de la celebración de FILE, el Festival Internacional de Literatura en Español, que se está celebrando en diferentes puntos de la región, sobre todo en Zafra y en Trujillo, pero también en otros municipios de Extremadura y online, como es el caso que nos ocupa hoy. Entonces, bueno, por mi parte, dar la bienvenida de nuevo a tanto a Luis como a Dionisio, que nos va a hablar hoy de su nueva publicación, Cuando vuelvan los elefantes, y dar las gracias a todos los que nos estáis viendo hoy, que nos habéis conectado, ya sea a través de esta herramienta de Zoom o a través del Facebook del Plan de Fomento de la Lectura, que colabora con nosotros, igual que la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, la Editora Regional, la Asociación de Escritores de Extremadura, la Fundación Rebroz, y en este caso, en especial, la Universidad Popular de Zafra, desde la que hoy emitimos. Muchísimas gracias a todos, gracias a los que nos estáis viendo de nuevo. Y os dejo con Luis y con Dionisio, que nos van a presentar este estupendo libro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos están escuchando esta tarde, donde la Escuela de Letras se vuelve un poco viajera. Bueno, pues esa itinerancia la verdad es que no nos viene nada mal. Y en este caso, para nosotros, pues es un motivo de agradecimiento, en primer lugar, para la Universidad Popular de Zafra, que nos acoge y que es un lugar que ya hemos visto que es un sitio maravilloso, donde además hemos pasado el último fin de semana dentro de este Festival Internacional de Literatura en Español, FILE 2023, y donde la verdad es que bueno, pues la afluencia de público, la pasión con la que se han vivido las actividades y creo que el interés con el que se han seguido pues, nos demuestra que es un lugar donde tenemos que volver sin duda a disfrutar y a aprender. Bienvenidos a todas y todos los que nos ven desde la Escuela de Letras, pero también desde las bibliotecas y clubes de lectura que a través del Plan de Fomento de la Lectura se conectan. Y bueno, pues todos aquellos y aquellas que nos vean más tarde por YouTube, seguro que en esta grabación y el resto de los que forman parte del repositorio va a encontrar un espacio verdaderamente a propósito para descubrir o volver a reencontrarse con autores. Hoy no descubrimos un autor, sino que es un autor ya muy descubierto, pero un autor emergente muy interesante, que es Dionisio López. La semana que viene, dentro de ese programa paralelo a las presentaciones que es Entre Líneas, pues un autor ya de mayor trayectoria, que es Álvaro Valverde, y que en todo caso, bueno, pues entre unos y otros formamos el puzzle de la literatura en Extremadura. Y en ese puzzle, una pieza que desde mi punto de vista es importante ahora, pero que estoy seguro que va a ser un nombre imprescindible de aquí, ya lo es en adelante, es el del profesor, poeta y, en esta ocasión, narrador Dionisio López. Dionisio López acaba de publicar este libro, Cuando vuelan los elefantes, un libro de relatos que aparece en la colección de narrativa mayor de la editorial regional, en Bervinca, y que hoy, también dentro de este espíritu especial del Festival FILE, va a tener dos presentaciones. Esta, que es más bien una conversación sencilla, como hacemos todas en la Escuela de Letras, y a las 8 en la Librería La Industrial, que es un lugar estupendo. Las librerías físicas y reales y de proximidad son un lugar estupendo para presentativos. Bien, Dionisio López es, ya lo he dicho, profesor de Filología en Extremadura, en Cáceres y en Salamanca. Se dedica en la actualidad a la enseñanza y
siguiendo un perfil bastante similar a un perfil casi generacional, ha participado en muchas revistas y iniciativas y plataformas digitales en las que la literatura es el eje, bien como autor, bien como investigador, como autor de crítica literaria, etc. Dionisio López ha irrumpido sobre todo con un libro, desde mi punto de vista, un libro muy singular y que además ha tenido unas críticas excelentes, un libro de poesía, del RIL, que se llama Los nombres de la nieve. Para los que hemos estudiado filología, decir los nombres de la nieve es una referencia especial, porque siempre que se estudia estas cosas en la semántica, siempre se te explica, para nosotros madera es madera y para los lapones hay 50 tipos de madera. Y para nosotros la nieve es la nieve y sin embargo para un esquimal hay muchísimos tipos de nieve, para un inuit. Y en realidad lo que nos estaban queriendo decir es que aquello que para nosotros apenas tiene matices, sin embargo, para aquel que lo mira con otros ojos y con profundidad, de repente está lleno de significados y de matices. Creo que en buena medida ese es el universo en el que se han desarrollado los poemas de Los nombres de la nieve y que encuentra algo similar a un correlato en prosa en los cuentos de Cuando vuelvan los elefantes. Creo que este es uno de esos libros de relatos que en realidad, si no fuese porque es un tópico, se diría, pero parece una novela en tanto que tiene una arquitectura muy trabada, en tanto que el autor ha pensado este libro con una mentalidad unitaria, desde la primera cita hasta, iba a decir la última, hasta el colofón en el que hay un pequeño guiño a la afición a la papiroflexia de Unamuno. Los nombres, Cuando vuelvan los elefantes, es un libro en el que su autor, y iba a decir que en realidad quien mejor lo cuenta es el novelista Luis Landero, autor del Epílogo, y de que pues, a la fuerza tengo que usar casi sus palabras, en el que todos los personajes y todas las situaciones viven muy cerca del mundo del arte, en realidad viven dentro de la literatura. Muchos de estos cuentos tienen referencias a los libros, a los encuentros fortuitos entre artistas, a la creación. Y creo que eso tiene bastante que ver con una idea que repetimos en ocasiones cuando hablamos de los libros, y es la de la posibilidad, cierta o no, de que la literatura nos salve. O al menos de que, si no nos salva, sí nos permite ver el mundo de una manera en la que, si no hay salvación, al menos entendemos por qué no la hay. Y en ese sentido, los cuentos de los relatos de Cuando vuelvan los elefantes, voy a acudir al índice, organizados en un juego un poco de espejos, dos partes, la primera la sombra y la segunda la lluvia, lo que no dejan de ser dos formas de invisibilizar la realidad. Tiene antes un preludio, que es biografía, un texto que se llama Las puertas, y una parte final que hemos dicho que la literatura es muy importante en estos cuentos, se llama bibliografía. Que además, a mí me parece, ese último relato me parece muy interesante, porque estamos acostumbrados a que los libros tengan, cuando son estudios o investigaciones, al final una página de bibliografía, es decir, de esas fuentes que el autor ha utilizado. Las fuentes que el autor ha utilizado en este libro son dos, fundamentalmente. Uno, la literatura, la gran literatura que además ha leído y conoce bien, pero creo que sobre todo su fuente fundamental es la vida. La vida contemplada como, bueno, pues como puede contemplarla un joven profesor que de repente puede reflexionar en ella en el coche cuando va de viaje, o en esos momentos en los que está viendo cómo sus alumnos complementan un examen, o en esos momentos en los que está preparando la clase y se plantea ¿cómo hago yo que este texto sea leído y sea encarnado en mis alumnos? Y pues esa visión de la vida, que además tiene mucha experiencia detrás, es la que Dionisio López plantea en unos cuentos breves, en todo caso, y que, sin embargo, cuando uno cierra el libro, se quedan resonando mucho tiempo en la cabeza del lector, porque muchas veces elementos cotidianos, no siempre, hay otros textos que son menos frecuentes, siempre dentro del realismo, pero sí que hay elementos cotidianos en los que podemos haber participado todos. Haber montado un autobús, el haber visto algo, el haber entrado en una tienda, una librería donde encontramos, o donde vemos a alguien, ¿no? Hay una especie casi de subgénero en Twitter que es el de
quien ha coincidido con un chico o una chica en el metro y le ha gustado tanto que lo pone. Y dice, si estuviste en la línea de Hortaleza a las 7, me gustaría quedar contigo. Bueno, pues esa reminiscencia, esa especie de eco que queda de la vida que no ha pasado y que nos hubiese gustado que ocurriera y que nos aferramos, en este caso, a un tuit como si fuese una paliza desde la que no nos vamos a ahogar, es en buena medida los textos, los cuentos con los que Dionisio López abre su modalidad como prosista cuando vuelvan los elefantes y que, ya, repito ya para terminar, que establece unos hilos invisibles pero muy interesantes y además para un lector creo que no muy difíciles de encontrar entre la poesía y los cuentos. Lo que por otro lado nos llevaría, y podemos hablarlo ahora, a si de verdad los cuentos forman parte del género narrativa o pues una provincia colindante, una especie de, o en los mapas, un territorio en litigio de la poesía. Bien, pues Dionisio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Pues, Muchas gracias. Antes de que empecéis el diálogo, si os parece, pues quiero darte las gracias por acompañarte, por la invitación. Y muchísimas gracias a Marta, a las Universidades Populares, a UPES. Yo me acordaba precisamente esta mañana, cuando empecé a pensar en el encuentro, y he buscado el dato y digo, yo creo que es así. Y me he acordado de una anécdota de que Antonio Machado, que tenía fama de que no le gustaba dar clases, que él estaba ahí un poco de rebote de profesor de francés, cuando llegó la Segunda República, él estaba en Segovia y recuerdo que empezó a dar clases voluntarias en las universidades populares ahí de Segovia y digo, bueno, pues son muchas, esa pequeña historia tiene muchas palabras bonitas como para que no esté, entre otras cosas, muy contento de estar hoy aquí. Así que muchas gracias por la invitación. pues no, los encantados somos nosotros porque nos permite, es verdad que para nosotros es un día especial, lo estaba comentando Marta, eso de hacer estas dos presentaciones y venirnos a Zafra y sentirnos tan a gusto aquí. Y además porque hoy es una presentación, muy presentación, por los avatares de la edición en Extremadura, que a veces tiene su encanto. Hoy es cuando se empieza a comercializar el libro, por primera vez se vende hoy y es como un estreno absoluto. Sí. Entonces, claro, se nos ocurren muchas preguntas o muchos comentarios que hacerte, pero el primero sería, ¿cómo has concebido tú este libro? Y además hemos hablado antes del poemario y en realidad ocurre también con los poemarios. Ha caído como una especie de muy mala fama, en parte razonable y en parte no, con aquellos libros de poemas, pero simplemente es un libro de poemas, no tiene una concepción con esa palabra de origen francés y que muchos aborrecen, yo no, que es poemario. Y este libro también es un libro muy concebido, muy organizado y con una arquitectura muy clara. ¿Cómo ha sido? Pues es curioso porque, bueno, yo no he hablado de momento, es la primera vez que voy a hablar del libro, es la primera vez que me empiezo a plantear preguntas sobre el libro, entonces estoy un poco virgen, ¿no? Y algunas de las cosas que has dicho pues, ya me han parecido muy interesantes, te agradezco la lectura. Y yo tengo que confesar que la mayoría de los textos del poemario del libro de cuentos son inéditos, pero es verdad que hay algunos que son muy antiguos. De hecho, el más antiguo de todos, que es Cumpleaños Feliz, lo escribí porque me lo pidieron cuando yo estaba trabajando en mi primer año de profesor en Ribera del Fresno, hace creo que 18 años. Y yo venía muchas tardes a pasear por Zafra, pues, era la primera vez que estaba yo así desoficiado, que tenía un sueldo, y en las cafeterías de Zafra y en la biblioteca escribía. Así que es posible que ese primer cuento se escribiera aquí en Zafra, esto lo recordé hace unos días. Y luego hay otros cuentos para una revista y tal, y luego ya el bloque sí lo he ido escribiendo después. Pero es verdad que yo no lo he escrito con una voluntad al principio de libro único. No, yo lo he escrito con una voluntad de entrenarme en la escritura de cuentos, que no era lo que yo más había hecho. Yo había escrito más poesía. Y entonces primero escribía un cuento a lo mejor policíaco, luego hacía uno de intriga, y luego yo quería probarme, digo, bueno, voy a hacer un cuento romántico, a ver si soy capaz. Voy a hacer un cuento con un tema social. He ido cambiando mucho. Sin embargo, una vez que los tenía todos sobre la mesa, me he dado cuenta que hay como ciertas obsesiones y sobre todo un estilo quizás que le da mucha unidad y que los pocos lectores que de momento han podido leer el libro, que son los que han hecho las correcciones y bueno, que Luciano me lo va a presentar luego, etcétera, pues sí que me hablan mucho de esa unidad y bueno, y la verdad es que me gusta esa idea, ¿no? Que tenga esa unidad. Pero la verdad que como en origen no lo iba a ser.
Pero es verdad que una vez que yo ya me pongo a organizar, sí me obsesiona mucho crear una continuidad, un ritmo concreto, un orden específico donde un cuento te lleve a otro. Eso sí me obsesiona mucho. Y luego lo que es todo lo que se llaman los paratextos y los complementos. Y es verdad que yo concibo el libro y por eso a lo mejor, Luis, tú como editor, pues no sé si soy muy pesado o si los autores suelen ser así o son más pasotas, no lo sé, pero es verdad que yo me obsesiona mucho que las cubiertas sean muy concretas, que el colofón, porque para mí todo forma parte. Y en los agradecimientos hay referencias a cuentos y en la portada habla también de otro cuento y todo. Y para mí es verdad que todo forma parte de una obra. Y es verdad que, que yo me he sentido muy componiendo la arquitectura del libro. Me ha recordado mucho como yo compuse la arquitectura del poemario Los nombres de la nieve. Sí, una estructura, un ritmo concreto, casi una partitura, que la musicalidad de uno te llevará a otro, que si unos son más tangentes el otro fuera más suave, etc. Sí, sí que veo mucho esa relación. Pues yo te invitaría a leer un fragmento para empezar y hablamos ya del libro, si te parece bien. Pues perfecto, pues si os parece, el libro, como tú has dicho, tiene dos grandes bloques de 10 cuentos cada uno, La sombra y la lluvia, pero tiene un texto introductorio que se llama biografía y luego un texto que cierra que es bibliografía. Pues si os parece, empiezo con biografía, que se titula Las puertas. En la memoria, la imagen de mi padre siempre permanece unida a aquel manojo de llaves, un puñado de hierros de diferentes tamaños que formaban una pesada bola como la de los presos de los dibujos. Me intrigó desde niño. ¿Qué abriría cada una de ellas? Nunca se lo pregunté. Algo fácil de entender si les explico que raramente hablaba con mi padre, ni con 5, ni 13, ni 18, ni 25, ni 30 años. Pero desde pequeño indagué, busqué, hice una lista imaginaria en mi cabeza de las puertas, cajas y armarios que tendría que encontrarse mi padre en su vida cotidiana. Y como siempre me sobraban llaves, de la intriga pasaba la fascinación. Así fue desde que tengo memoria. Fantástico. Oye, Dionisio, ¿cuánto hay de literatura y cuánto hay de experiencia vital en este libro? Bueno, voy a contestarte a lo mejor con una pedantería, pero existe diferencia. Quiero decir, todo existe la vida que llamamos real y luego está la vida onírica, la vida artística. Y yo sé que yo de pequeño me sonaba muy literario decir eso de que uno era amigo de los escritores que leía que habían muerto, pero es que yo, de verdad que a veces nos acompañan más las experiencias que hemos visto en una película, las sensaciones, y yo a veces no distingo muy bien, ¿no? Entonces, yo no distingo y no sabría sacar porcentaje. Es verdad que yo saco una imagen de un personaje para un relato y ¿dónde lo saco? Pues lo puedo sacar tanto de un alumno que tengo, como de un amigo, como de una novela que he leído, que me he imaginado, como de un pintor del siglo XIX. No lo sé. Creo que están mezcladas completamente, que están fundidas y yo no sabría distinguirlas. Yo, por ejemplo, ese relato donde hablo del manojo de llaves, mi padre tiene un manojo de llaves muy grande, pero otras cosas que se cuentan ahí no son verdad, ¿no? Entonces, la vida nos regala cositas para los relatos, nosotros los cogemos y luego el arte, pues claro que está ahí, pero es que no sabría decirte, no lo sé, no sabría decirte qué porcentaje hay. Hay de todo. Para mí es indistinguible la literatura para mí la literatura es vida real. Yo cuando estoy leyendo un libro y me emociono, pues eso es real, el sentimiento es real y entonces, ¿qué más da que eso me lo haya producido una escena que he visto en la calle que algo que he leído? No sé. Claro. Permíteme una pregunta un poco frívola, pero no tanto. Y tiene que ver con la cubierta del libro, la foto que aparece en la cubierta del libro, que ha sido elegida y propuesta por el propio autor, en esa inquietud, porque el libro quede bien. Y esta foto que tú has elegido, quiero que cuentes un poco la historia, tuve la oportunidad de ver cómo llegaba al almacén y mientras lo abrían discutían quién era la persona que estaba ahí. Es decir, la persona estaba en el almacén, que bueno, acostumbran a encontrar libros y tal, pero sí a identificar cada libro por su cubierta. Primero la discusión era si era un hombre o era una mujer y qué hacía, y si las rayas eran... Cuéntanos la historia de esta cubierta. ¿Le gustó la cubierta? Creo que la cubierta es perfecta
en esa indefinición, en esa ambigüedad para Sí. la ambigüedad de muchos textos. Pues esa cubierta, yo qué sé, yo la miro y veo que hay sombra, veo que puede estar mirando la lluvia y veo que es una persona que espera. Bueno, la foto a mí me la regaló una señora mayor maravillosa, que lo tengo ahí puesto el nombre, ¿no? Que Virginia Benedict, que es una señora muy mayor, muy viajera y que hace una colección de fotografías, va a los anticuarios, va a las librerías de viejo y tal, y va recogiendo fotografías que coge de gente anónima, siempre de gente que no mire que no mire a la cámara, si pueden estar estropeadas o veladas o quemadas, pues mejor, muy peculiar. Y yo vi la imagen, me enamoré, y ella es muy celosa, pero me la quiso regalar. Y ya está. Y yo la tenía ahí y forma parte de ese imaginario artístico que uno tiene. Me regaló una copia, no me regaló el original. Y entonces cuando yo he ido escribiendo la tenía en mucha imagen. Entonces para mí sí que representa un momento del libro, pero yo prefiero que el lector lo lea, lo adivine y vea quién es. Pero una foto antigua, una foto que tiene ya casi 100 años, o sea que no, no sabe la identidad. Creo recordar que me dijo que la consiguió en una librería de viejo del Chiado, en Lisboa, y entonces, bueno, pues puede estar mirando el Atlántico o el Tajo, no lo sé. Pues como cada uno imagina una cosa, yo imagino Oscar Wilde con unas gelatinas ingleses y que no vemos en la mano un cigarrillo. Pero bueno, Sí, sí, sí. está bien. Sí, es verdad que puede ser. Oye, la idea de que un autor cultive un género fundamentalmente es más frecuente, es decir, este es poeta, el otro es narrador, el que más allá es dramaturgo, ¿verdad? Tú, sin embargo, ahora mismo estás casi en cuanto a libros, 1 a 1. ¿Cómo son esas relaciones entre escribir poesía, escribir prosa, que además nos interesa en el contexto en el que estamos de una escuela de letras? Pues mira, estoy 1 a 1 a ver cómo podía comparar, estoy 1 a 1 en los escaparates, pero en el cajón gana la poesía, ¿vale? Pero tengo como libro configurado, tengo como más pensado y proyectado en poesía y yo sinceramente me considero poeta. Mi aspiración sería escribir como por ejemplo cuando Julio Llamazares, que solo tiene 2 poemarios brevísimos, y yo todo lo que le he leído posterior sigo leyendo, que es el libro de un poeta, y lees La lluvia amarilla y es una obra narrativa, pero una obra súper lírica, súper poética, pues a mí me gustaría eso. O, por ejemplo, me he dado cuenta, como he dicho antes, que voy a ser telonero de Álvaro Valverde, un honor, un orgullo, un privilegio absoluto. Álvaro Valverde tiene 2 novelas publicadas y sobre todo la segunda, Alguien que no existe, y me parece una maravilla. Es una maravilla, pero no es la novela escrita por un poeta, porque hay otra mirada, un ritmo más lento, tal, que a mí me parece maravilloso. Y bueno, y que por cierto siempre le digo a Álvaro que a ver si publica alguna más, y dice que bueno, que quién sabe. Oye, pero entonces ese peso de la poesía es un peso tanto en la mirada o es también un peso en la escritura, en la expresión, en la longitud de las frases, en el ritmo y los acentos. Yo creo que sobre todo la poesía la narrativa se transmite en que haya un ritmo concreto. Yo creo que a mí me obsesiona en la poesía, yo creo que la poesía se asienta en 2 piernas, que es la metáfora y la música, ¿no? Bueno, pues por lo menos en la narrativa tiene que haber esa musicalidad. Tú no puedes escribir de cualquier manera, tienes que crear un estilo. Bueno, me imagino que un narrador puro como Luis Landero, pues claro que piensa en el ritmo, ¿no? Pero no sé por qué las novelas escritas por poetas tienen algo, una seducción, tienen una lentitud, tienen una concentración en ciertos detalles que a mí me seducen de una manera especial, ¿no? Es una cosa, un género distinto. Y estoy muy de acuerdo contigo que los libros de cuentos hay una frontera extraña que hasta qué punto es narrativa, no lo sé. Bueno, claro, es narrativa, pero se acerca mucho, mucho al libro de poemas. ¿Sí? Oye, has citado a Landero, que es un autor, ya nos gustaría a todos estar iluminados por la luz de Landero, que escribe un precioso epílogo a este libro y ocioso, y al que tú tratas con relativa frecuencia, puesto que como profesor en el Instituto de Albuquerque tenéis el premio Luis Landero, que además pues, son esos premios de los que hay muy pocos y que merecen la pena ahí mantenerse, como estoy haciendo. ¿Qué peso tiene Landero en tu obra también?
Bueno, pues Landero es de esos autores, yo qué sé, de esos 15 autores o tal, que todo lo que escriba yo lo voy a leer, lo voy a releer, lo he leído muchísimo y me imagino que estará ahí. Tengo que decir que yo, pues, ayer retiraron el número de la NBA a Pau Gasol y decía que eso no lo iba a imaginar desde chico, pues yo nunca hubiera imaginado que yo iba a estar en un libro junto a Landero, ¿no? Landero es un autor descomunal, es un clásico vivo. Creo que, por ejemplo, una obra como Lluvia Fina es una obra maestra absoluta, imposible de escribir. Y encima es un tío tan generoso que ha querido escribir el epílogo y que dice unas palabras, pues yo no sé si exageradas o tal, pero es verdad que son muy certeras en el análisis, ¿no? Quitando los elogios. Y yo creo que con Luis, y te contesto a la pregunta, hay un tema que yo he descubierto en mis cuentos, conforme lo ha ido leyendo la gente, y que es el tema del deseo, de la imposibilidad, del conformarse con lo que uno tiene, del ansiar, que es el tema del afán, que es ese demonio literario absoluto de Luis Landero, que decía que era sus primeros libros y no, sigue siendo en sus últimos libros también. Y entonces creo que eso nos une un poco temáticamente y puede ser que ese afán, bueno, me imagino que estaría en mí, ¿no? Pero bueno, jolín, pues Landero, ojalá me llegara algo de su forma de escribir, que ha ido evolucionando, pero que las domina todos los estilos de manera absoluta, ¿no? Un privilegio estar ahí al lado de mí. Claro. Vamos a leer otro fragmento. Venga. Bueno, a ver. Una canción del pasado. La nube de polvo en la lejanía fue la señal de aviso. Hace tiempo que los espero. Unos 15 minutos, calculo. En 15 minutos estarán aquí. Les ha costado más de 10 años, pero ya terminó su viaje. Bueno, mejor decir, ya termina el mío. Me hubiera gustado despedirme de los niños, pero quizás sea mejor así. Y de Alejandro, es un hombre bueno. Espero que los deje al margen. No merecen mezclarse con todo este fango. En fin, la historia se termina. Estos años en mitad de ningún sitio donde las heridas se han ido curando, donde las sombras oscuras poco a poco se han difuminado hasta dar a luz, al dar algo de luz a mi alma. Una de las herramientas que tú usas, creo que con muy buena mano en este libro, es la elipsis. Creo que juegas mucho con ese resto del lector que le exige de alguna manera, primero, no solo completar lo que es ya la idea básica, sino sobre todo querer entrar en ese juego tuyo, es decir, aceptar que el autor no le pone a prueba, pero bueno, sí confía en que sea un lector activo, ¿verdad? Puede ser. Yo sí me quedé, bueno, el libro se cierra con una cita de Hemingway que también juega un poco, porque es verdad que todo el juego, tu pregunta de cuánto de vida hay, cuando está todo el juego es un juego de decir esto es verdad, esto no es verdad, esto lo he vivido total. Y Hemingway contaba eso, ¿no? Que contaba que él escribía un cuento donde al final del relato el personaje iba y se suicidaba, pero quitaba ese final del relato. Y entonces él decía que se iba a notar, que el lector tenía que notar que ahí pasaba algo. Da igual que al final se suicidara. Lo importante era la tensión que se había creado y tal. Y para mí lo importante es eso, ¿no? Quizás también tenga que ver algo con el lado de poeta, ¿no? Lo importante es la sensación, el sentimiento que se va creando, la tensión y no tanto la resolución de la historia, que quizás pueda ser menos interesante. Y desde luego yo confío en que el lector sea inteligente y no sé lo que se dice, en respetar, ¿no? Respetar al lector y desde luego dar algo masticado, dar algo explicado me parece insoportable, ¿no? Creo que la literatura la literatura necesita un compromiso por parte del lector de que se va a tomar en serio y una honestidad por parte del escritor de tomarse en serio la escritura, ¿no? Entonces los dos tienen que participar, ¿no? Es verdad. Y además, ahora bueno, con determinadas corrientes o determinadas popularidades, es verdad que al lector se le toma por un fan, más que por más que por una persona que participa contigo de ese juego, ¿no? Entonces, me parece muy oportuno. Y nos lleva un poco a... Quería preguntarte algunas cosas que tienen que ver con tu trayectoria. Tú has participado, una cosa, decía antes, un poco generacional, pero que es lógico, en revistas, fanzines y todas las posibilidades que hay en el universo digital.
Si no me equivoco, no has participado en redes sociales, así en esto que hay de escribir poesía para... No, ¿verdad? No, mira, yo creo, ahora que llevo unos meses, he estado trabajando mucho sobre investigación sobre poesía en Extremadura y tal, y, jolín, yo creo que la autoridad, la autoritas, tiene que existir. O sea, yo creo que la democratización de la cultura y tal, veo que es algo muy peligroso. Entonces, Internet hace una biblioteca infinita, pero una biblioteca como la biblioteca esta que imaginaba Borges, y en donde el infinito nos conduce a la nada, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un criterio, y para mí el criterio de un editor, el filtro de un editor, todavía es importante. Creo que tiene que ser importante y hay que cribar, porque bueno, o sea, me parece maravilloso que la gente quiera publicar, que se quiera autopublicar, para mí todos los respetos, ¿no? Pero creo que ir configurando un canon, una editorial, en las editoriales, creo un catálogo y tal, creo que el papel del editor es muy importante. Creo, y por eso yo ahí me ha interesado menos ese mundo, ¿no? Y me ha interesado menos también como lector, sinceramente. Y creo que ese canon se tiene que ir formando primero por la criba de un editor, y luego lo ideal sería por unos libreros como los que se van surgiendo en Extremadura, que no te propongan un catálogo oficial, sino que van proponiendo en su escaparate pues ciertas cosas y tal, y creo que se debería hacer así, ¿no? De lectores, pero que haya ese camino, ¿no? Tiene que haber filtros, ¿no? Me parece que es así. Pero yo creo sobre todo que tiene que haber prescripción, ¿verdad? Mm. Que tiene que haber esa posibilidad de que tú sepas a quién acudir. Mm. Y en ese sentido, tú diriges un blog, una revista, mejor dicho, una revista digital de reseñas. Bueno, dirijo, yo tengo ahí un pequeño proyecto que es un sitio que me ofrecieron en la revista Grada, de ir haciendo reseñas literarias, y lo hago, y lo que hago es un sitio donde voy recogiendo cuando tengo que presentar libros y cuando escribo y cuando tengo tiempo. Ahora he estado muy metido en otros proyectos y quiero retomar, pues ir sacando pequeñas reseñas de los libros que a mí me interesan, y siempre intentando que sean de autores que no tengan ya demasiadas reseñas. Es decir, sabemos que hay autores que yo admiro y que el otro día, hace 2 días, veíamos a Antonio Muñoz Molina, pues un autor que a mí me parece insuperable, otro clásico. Bueno, pues yo a Muñoz Molina, aunque sus libros me parezcan maravillosos, me influyan y los lea de arriba abajo, no le voy a hacer una reseña. Pero a lo mejor hay un poeta de más perdido, más que saca un libro y me interesa mucho, pues esa es mi voluntad, ¿no? Ir a aportar un poquito en esta comunidad, ir aportando un poquito, descubrir gente que a lo mejor no tiene otros medios, ¿no? Y entonces, pero es verdad que tampoco tengo una periodicidad muy fuerte, ¿no? Ahora sí tengo ganas de empezar a publicar algunas cosillas más. Fenomenal. Oye, y ahora que has hablado de otras lecturas y tal, cuéntanos quería preguntarte por tus dos lecturas, por tus lecturas extremeñas, que en este ámbito tenemos además la fortuna de que nos conocemos muchos y podemos tratarnos, y tus lecturas no extremeñas. ¿Qué lees? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te ha influido? De narrativa, porque claro, Todo. bueno, pues yo trato de leer todo. Vale, extremeños, jolín, es que es verdad que no quiero ser chauvinista o nacionalista, nada, todo lo contrario. La literatura para mí es todo lo contrario, pero es verdad que tenemos un campo abonado, las generaciones que hemos empezado a leer, ¿no? A partir de mitad de los 90 en adelante, una serie de clásicos vivos, ¿no? Es que en narrativa solo puedo citar tópicos porque es así. O sea, tú citas Luis Landero y Gonzalo Hidalgo Guayal, pues se acabó. Es que son nombres insuperables, son nombres que están en los más altos de la literatura española. En novela policíaca, aquí hay muchos relatos, hay algunos relatos de intriga y tal, pues está Eugenio Fuentes, que evidentemente es un autor magnífico. Pero y me da miedo citar, porque en estas cosas cuanto más citas, más te olvidas, ¿no? pero, Por eso pero, esta pregunta. pero, por ejemplo, en narrativa, pues tengo autores más jóvenes, más de mi generación, que son amigos y que los leo mucho y que creo que son magníficos autores, de verdad. Yo, por ejemplo, Jaime Covarsí tiene una novela, Frontera, mi frontera, muy inspirada en el realismo mágico, pero traído a la frontera de Extremadura, de la raya y tal, que parece maravilloso. O Ruiz Díaz, que tiene El cuento del espejo, o que tiene el último que ha sacado, madre mía, se lo presenté yo, Los niños
Los Reyes Muertos, Garista. Garista, y también es un libro estupendo, ¿no? De relatos de miedo, de intriga. Entonces, bueno, pues son que hay, jolín, hay ya un entorno cultural muy interesante para que siga creciendo la literatura en Extremadura, ¿no? Y luego, pues a nivel nacional o a nivel internacional, pues yo intento leer novedades, pero intento no perder de vista los clásicos. Entonces intento ir mezclando autores antiguos, autores consagrados y del XIX, del XVIII, del principio del siglo XX, con autores más inmediatos, europeos, americanos, de todos lados, ¿no? Y la verdad es que intento variar mucho. Y en poesía exactamente igual. En poesía quizás lea más, ¿por qué? Porque la poesía se lee más rápido, te exige menos tiempo y bueno, en poesía en Extremadura pues también tenemos una generación de clásicos. Empezamos por Álvaro Valverde, Basilio, a la Sala, Pureza Canelo, Zambrano, que es que bueno, es inacabable, ¿no? Perdonadme a todos los que olvido, porque no olvido, pero es que no acabaría. Ellos no lo van a olvidar. es que son muchísimos, ¿no? Y luego de mi generación, o incluso más jóvenes, pues es que también es ilimitado el número de autores que hay que son descomunales, ¿no? Entonces, bueno, pues y a nivel nacional, pues sigo leyendo también muchos, tanto de los autores de los 50, del 27, del siglo de oro. Intento leer todo y también estar al tanto de las novedades. Creo que es importante estar al tanto de las novedades, pero no perder la perspectiva de quiénes son los autores clásicos, ¿no? Y creo que para un autor actual nunca tiene que perder el nivel de los últimos clásicos importantes que yo creo que ha habido, que son José Hierro, Claudio Rodríguez, Francisco Brines y David Vitale, que son grandes referentes y hay que leerlo actual, pero sin perder el nivel que tiene esta gente, ¿no? Oye, una pregunta entre Babelia y Cuestionario Proust. ¿A quién le darías el próximo premio Nobel de literatura? No tengo ni idea. El Cervantes se lo daría a Luis Landero y a Muñoz Molina y el Nobel no tengo ni idea. Me parece complicadísimo. Me parece que el premio Nobel tiene mucho de eso de política, de contentar a literatura, de premiárselo. Y entonces creo que es un premio un poco injusto, ¿no? Que es muy difícil. Quizá todos los premios tengan algo de injusto, pero es muy difícil decir bien. Y es verdad que al Nobel le presto como menos atención cada vez más. De hecho, hay autores que se me pasan por la cabeza y no tengo claro si al final se lo terminaron dando. A Modiano se lo dieron, ¿no? Se lo dieron me parece. A Murakami. Bueno, Murakami yo le leí mucho un tiempo, luego ya no, porque empecé a hacer libros muy gruesos, pero sí que los 3 o 4 que leí me parecía que eran soberbios, ¿no? Y sí me gustaba mucho, además con esa mentalidad oriental, el tema de la muerte, bueno, son mentalidades muy interesantes. No sé, es muy complicada esa pregunta, Luis. Si te parece, leemos otro aspecto y cambiamos ahora de preguntas. Vale. La vida en el aire. Bueno, este es un relato que, por ejemplo, de esos retos que yo me ponía difícil, y entonces estaba viendo la entrevista a un presidente del gobierno, da igual el que si fuera este o el anterior, tal, que yo veía que digo, no está contestando lo que le están preguntando, ¿no? Y entonces le dije, ¿realmente sabe de lo que le están preguntando o no? Y entonces digo, voy a hacer un relato donde haya un cargo político, donde tiene que pasar un día contestando entrevistas sobre un tema del que no sabe de qué se está hablando. Y a ver cómo lo campea. Entonces ese reto como escritor lo intenté hacer en este relato, se llama La vida en el aire. Efectivamente, todavía era de noche, o eso parecía. Al despertar, vio la oscuridad de la habitación iluminada intermitentemente con un fogonazo rojo, como si estuviera en un motel americano y se colara un anuncio de neón. Pero nada de eso. Era el parpadeo de su teléfono móvil que le avisaba de los mensajes pendientes. Sin apenas despegar la espalda de la cama, que le pesaba igual que la coraza de algún horrible insecto, tanteó la mesilla hasta atrapar su iPhone. La pantalla lo cegó. Tuvo que atenuar el brillo para poder seguir a oscuras desde la placidez de la cama, pero esta se esfumó al advertir las decenas de mensajes que inundaban sus diferentes redes sociales. Se incorporó, nervioso. ¿Te has enterado? Hay que hacer algo. Tremendo, ¿no? Y así uno tras otro mensajes que mostraban un amplio catálogo de sentimientos contrarios a lo que fuera o fuese, porque ahí estaba el problema. El adjunto no sabía de qué hablaban. Comenzó a repasar la prensa digital, así. Bueno. Fantástico, sí, me gustaría que siguiese. Pues,
Vamos ya a la última parte de nuestras conversaciones, de nuestras presentaciones. Siempre estamos en sus 45 minutos, 50 más o menos, pero nunca dejamos de tratar temas que tengan que ver un poco con la cocina de la escritura, porque al fin y al cabo el origen de nuestras presentaciones es un taller de escritura. La Escuela de Letras se organiza por semestres y cada semestre hay o bien módulos generales, prosa, poesía, o bien módulos más particulares, como en esta ocasión que tenemos tanto literatura infantil y juvenil como novela negra y criminal, que no son ninguno de los dos géneros que aquí practicamos, ¿no? Pues quería preguntarte, en primer lugar, por tu experiencia como profesor. El profesor de lengua y literatura siempre tiene como una especie de compromiso especial que no tiene un profesor de química. Al fin y al cabo, la materia orgánica o el carbono van a estar ahí siempre, pero es verdad que el profesor de literatura tiene como esa responsabilidad de que si no hace bien su trabajo, y a veces es difícil saber cómo hacerlo, es posible que ese chico o esa chica no vuelva a acercarse a algo maravilloso como la literatura. ¿Cuál es tu experiencia y cuáles son tus habilidades técnicas? Bueno, yo creo que hace muchísimos años, yo no sé qué año sería, hubo un encuentro en Cáceres que yo recuerdo con mucho cariño, una de estas charlas que se organizan, que organizó Julián Rodríguez y en Sande, y era Hablemos de Poesía, algo así se llamó. Y estaba Santos Domínguez, que era profesor mío de literatura, y estaba Ángel Campos, y alguien más habría, pero no recuerdo. Y me acuerdo que Ángel Campos dijo, la poesía solo se puede contagiar, la literatura solo se puede contagiar. Y yo creo que es así. Yo creo que hay que intentar contagiar la pasión. Yo tengo otra experiencia personal que cuando estudié un año de la carrera en Salamanca con una beca, la beca Séneca, a mí había un autor, fíjate que Santos me dio COU, y era un profesor magnífico, y yo aprendí muchísimo de toda la generación 98, de Machado, del 27, etc. Pero había un autor que yo no conecté, que era Jorge Guillén, a pesar de que nos entraba en selectividad y lo estudiaba mucho, yo con Jorge Guillén no conecté. Bueno, pues allí en Salamanca me dio clase Víctor García de la Concha, y en una clase que me habló de Jorge Guillén y que recitó a Jorge Guillén, yo ya he quedado fascinado toda la vida por este autor. Entonces me lo contagió. Y entonces yo intento contagiarlo, intento que lean por obligación lo menos posible, pero algo tienen que leer. Intento que no lean, no rebajar el nivel. Es decir, yo parto de la base de que hay mucha gente que no va a leer en su vida, y entonces lo que no puede ser es que yo le ponga libros como literatura juvenil de esta malentendida, ¿no? De un niño, una niña llega al instituto, hay un misterio, asesinan al profesor, que son historias tontas que cualquier alumno que tenga un poco de inquietud va a encontrar series de televisión o películas que le van a interesar mucho más. La literatura tiene que entregarle textos de literatura que a lo mejor apartan una serie de lectores, pero al que tenga sensibilidad tal le va a despertar. Hay que ofrecerle algo distinto. Hay que leer mucho en clase, yo les leo muchísima poesía, y aunque estemos hablando de... Hoy he explicado el Cantar de Miocí, pues aunque explica el Cantar de Miocí, hay que traer poemas actuales que conecten más con el lenguaje, pero sin rebajar el nivel. Sin rebajar el nivel, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a dar, para hacer algo con apariencia de literatura si no es literatura? Es decir, yo pongo un ejemplo un poco tonto, pero si yo le doy la gominola esta que tiene forma de plátano a mi hija para que se lo coma, pues no me puedo hacer la ilusión de que se está comiendo un plátano. Es decir, se está comiendo una gominola de azúcar. Pues yo no le puedo dar un mal texto a un alumno para justificar que así está leyendo. No, yo quiero que lean, pero que lean buenos textos, leo textos profundos, que les exija un esfuerzo, etc. Y entonces lo único que hay que hacer es apasionarte, darles cosas en las que tú crees y confiar en que se lo puedas contagiar. Perfectamente. Pues muy de acuerdo con el profesor. ¿Cuál es tu cocina de la escritura? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo anotas, redactas, relees? En fin, cuéntanos un poco esa parte más física y material, pero que nos interesa en la Escuela de Letras. Pues creo que tiene algo como de enfermizo. Cuando cuando está metido en un proyecto literario, yo solamente estoy pensando en el proyecto literario, yo estoy obsesionado con lo que estoy haciendo, y creo que no pasa un segundo sin que uno esté pensando en eso. Me lo decía hace poco una compañera de trabajo, dice, ¿y tú cómo haces para estar escribiendo y tal? ¿Cuándo escribes? ¿Cuándo tal? Y esa compañera resulta que desde hace un tiempo pues, tiene a su madre enferma y tal, y digo, mira,
Tú cuando estás aquí en el trabajo, ¿hay algún segundo que no estés pensando en tu madre? Digo, pues lo mismo, yo pues, no hay ni un segundo en que tú no estés sacando notas, sacando ideas, pensando en esa frase, en ese personaje que no te sale y vuelve a ti. Entonces, yo sí anoto, depende, por ejemplo, en poesía sí que anoto versos que se te vienen a la cabeza y que los vas apuntando en cuadernos y que a lo mejor con el tiempo de ahí sale algo o a veces o queda en el olvido. Y luego hay que intentar tener una rutina de trabajo. Es decir, una cosa es esas pequeñas inspiraciones, pequeñas, hay que tener siempre en mente qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres perseguir, qué es lo siguiente que quieres escribir y luego intentar dentro de lo que es el caos diario, pues encontrar tus momentos y tus rutinas de escritura y priorizarlo. Hay que priorizarlo. Es decir, si uno se dedica a escribir, pues va a tener que renunciar a planes de amigos, renunciar a planes de familia. La gente tiene que comprender que tú vas a ser un poco huraño, pero es que si no es imposible, porque necesitas tiempo físico y que a lo mejor son 2 horas al día, pero es que para escribir 2 horas al día necesitas a lo mejor 5 de tener la mente preparada para escribir. Perfectamente. ¿Y qué estás escribiendo ahora? Bueno, pues mira, estos últimos meses han sido un torbellino tremendo porque yo saqué el libro, el poemario, hace menos de un año. Entonces estuve con las correcciones del poemario, con toda esa locura. Antes estaba el libro de relatos, antes lo teníais vosotros y tal. Entonces, en cuanto acabó el poemario, pronto empezaron a llegar las correcciones del libro, de relatos, y a mí la verdad que me cuesta mucho trabajo compaginar, porque si uno está metido en el mundo que te sugiere una obra literaria y tal, me cuesta mucho trabajo cambiar a otra, ¿no? Tengo muy avanzado un poemario, pero es un poemario que tiene muy poco que ver con el ritmo, la simbología del anterior y desde luego con el libro de relatos, ¿no? Entonces se lo tengo desde hace un año y pico abandonado. Y entre medias he estado haciendo ya llamarlo ensayo, porque no quiero dar más pistas, sobre aspectos de literatura, de poesía extremeña, ¿no? Y eso, dentro de un medio plazo, pues será el proyecto que saldrá. Y entonces, pero ya lo tengo un poco despejado, ya tengo tiempo y quiero meterme fuerte a retomar ese poemario que tengo parado y quiero trabajar mucho en eso y estoy pues leyendo, metiéndome en el ambiente y releyendo los textos que imagínate, los terminé de escribir, los que llevo, que eran casi más de la mitad del libro, hace un año y pico y me da miedo a ver qué me encuentro porque lo mismo no sé si hasta qué punto me voy a reconocer o no, pero ese es el proyecto en el que quiero meterme ahora. Fenomenal, pues estamos deseando leerlos. Pues si te parece, para terminar, vamos a ver otro fragmento. Bueno, pues vale, leemos un último fragmento, se titula El impostor, ¿no? En esa idea que destaca Landero en el epílogo y que es de sentir que eres otro, que deseas otras cosas, las vidas no vividas, todo eso, bueno, pues este relato reflexiona sobre eso. El impostor. Siempre me he sentido un extraño, un intruso, un impostor. En cierto modo, desde niño presiento que vivo una vida que no es mía, que es la de otro. En mitad de un bar de copas, entre el alcohol y las risas y las complicidades, yo percibo esa desubicación. Miro a mis amigos y me doy cuenta de que no los conozco, de que no son mis amigos. Y lo mismo con mis padres y mi hermano, mi mujer. A veces cojo el móvil y repaso fotografías familiares y solo veo rostros extraños y junto a ellos yo, un extraño mayor, un intruso, un impostor. Todo esto está relacionado con mi creencia de que en algún lugar del mundo existe un doble mío, otro impostor que está viviendo mi auténtica vida, esa en la que yo estaría cómodo, en el trabajo que siempre he querido y que ahora ni siquiera sé cuál es, con un círculo social con el que me identificara y una familia que se ajustara al tipo de vida que yo necesito para desarrollarme. Hace unos días lo vi. Fenomenal, pues las mejores palabras para terminar. Muchísimas gracias, Dionisio. La verdad es que creo que cualquiera que te haya escuchado tiene que tener muchísimas ganas de leer Cuando vuelan los elefantes, que ya está en distribución en las librerías y con venta en internet también. Por nosotros agradecemos tanto a UPEX, que hace posible tanto la Escuela de Letras como estas presentaciones, en este caso además a la Universidad Popular de Zafra, a la Universidad de Chile, y nos emplazamos. El próximo jueves sí que tenemos presentación de novedades. Es Tente Garrido, un libro de poemas, temperamentos básicos, un libro que se parece muchísimo a un LP, un viejo LP de los años 70 de rock progresivo, lleno de referencias además musicales y que, bueno, pues que
ofrece una modalidad completamente, una voz, una expresión poética completamente diferente a la que estamos en general acostumbrados. Pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias.